Hola, esto es La Mágica Historia. Hablemos de la riqueza, vamos al grano. Ya hemos hablado un poco acerca del concepto de la riqueza otras veces y del esoterismo económico y todas esas cosas. No sé si se acuerdan un par de videos que hice hace un tiempo acerca de el que le puse el ABC Dios y que hablaba de este sistema que circula entre los magos, entre los cabalistas, en estos círculos cerrados, eh, de cómo se reparte el mundo material entre estas personas, cómo administran el mundo material, según ellos. ¿Ok? Y este concepto de que la riqueza viene del plano espiritual, ¿cierto? Viene del cielo, y que al hombre no le corresponde la riqueza material y que por lo tanto solamente los que tienen el permiso para poder acceder a ella la obtienen, ¿ok? A través de estos círculos cerrados, estos clubes de Toby, estos círculos mágicos, estos anillos de poder, y que todo esto está codificado, ¿cierto? En el abecedario. Eh, y que el mismo abecedario era la base de la cábala y por eso los cabalistas manejan mucho este tipo de información, pero no solamente los cabalistas, sino que los magos en general, los magos y sus círculos de poder mágicos. Bueno, en esa ocasión parece que no estuve a la altura y parece que el concepto no se entendió muy bien. Parece que el concepto se entendió como que lo había dicho de una manera personal, incluso con un poco de resentimiento hacia la riqueza, ¿me entienden? Que como había dicho, que toda la riqueza provenía del mundo espiritual y de estos círculos de poder, lo cual ratifico. eh, Se entendía que yo no justificaba, por ejemplo, la riqueza de una persona que trabaja y se gana su dinero decentemente como muchas personas, ¿me entienden? Es que no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo, y por eso lamentablemente creo que no estuve a la altura para poder explicarme mejor. Después hablamos, ¿se acuerdan de ese video un poquito, viendo un poquito el esoterismo que hay ya, no del mundo material, sino que el mundo económico, del dinero, el esoterismo del dinero, y hablamos un poco de la historia, de la supuesta historia que hay acerca de esa cuestión, pero sí del hecho que los cultos antiguos, incluso del tiempo clásico y más antiguo, están asociados al poder monetario actual. Obviamente hemos visto ese tema superficialmente, ¿no? Si no se puede de otra manera. Tendría que ser un ciclo de videos bastante largo para poder entrar más en detalle y tampoco es mi idea, si la idea es compartir algunos conceptos. Entonces vamos a complementar un poco ese asunto de la riqueza, ¿ok? ¿Seré yo un resentido social que no puede ver a una persona no puede ver a una persona rica sin sentir envidia de esa persona? Y por lo tanto me estoy inventando un montón de cuestiones solamente para justificar que la riqueza es mala y que por ende las personas ricas también son malas. ¿O en realidad habrá una trampita en este asunto? Claro, pues si no, no estaría haciendo esta cuestión, pues. Y no soy un resentido. Me molestan muchas cosas como a todos, ¿ok? Como dice el dicho, ¿cierto? Siempre el pasto del vecino es más verde. A todos nos molesta eh, compararnos con los demás. Siempre queremos destacar, pero hay una diferencia entre querer destacar y querer pisotear al que está al lado. ¿Me entienden? No me entienden. Vamos. La riqueza. ¿Será la riqueza y los ricos el mal de este mundo? Este mundo sería un mundo mejor si no existieran personas ricas, si no existiera la riqueza, si todos fuéramos iguales
como el ideal de algunas personas que tienen algunas personas para todos los demás, menos para ellos. Como dicen, ¿cierto?, algunos personajes, el problema de Chile, ¿cierto?, se solucionaría echándole mano al dinero de los súper ricos. ¿Ah? Los súper ricos son el problema, ¿m? De la desigualdad. ¿M? ¿Será eso así? ¿Pensaré yo de esa manera? Nuevamente, seré un resentido. Y me lo han dicho algunas veces. Vamos, para empezar, ¿qué es la riqueza? Obviamente estamos hablando de la riqueza material, no estamos hablando aquí de la riqueza espiritual, qué sé yo. Pero el concepto de la riqueza ha ido variando a través del tiempo y del espacio. ¿Okay? Obviamente para el mundo antiguo tengo que hacer esta reseña un poquito. Para el hombre cierto primitivo, para el hombre cazador-recolector, la riqueza no provenía del mundo material como lo entendemos nosotros. Para un, para un hombre primitivo, la riqueza era la familia. Tener más descendencia, eso era la riqueza. Un hombre rico era un hombre que tenía una familia grande. ¿Okay? Y ese concepto se mantuvo en muchas sociedades. Incluso hasta el día de hoy lo podemos ver en algunas sociedades en el Asia Central y también podemos entender esa perspectiva porque aún quedan restos de sociedades de cazadores-recolectores, que obviamente están en extinción, pero los bosquimanos de Sudáfrica, qué sé yo, el mundo aborigen australiano, ¿cierto? Y vemos este concepto de que el hombre rico es el hombre que tiene mucha descendencia, mucha familia, ¿ok? Tanta que ya no puede contarla con los dedos. Ese sí que es un hombre rico, ¿entiendes? Pero obviamente al surgir la agricultura, al comenzar las ciudades y al comenzar la producción de objetos y oficios, comienzan a aparecer distintas clases sociales, comienza a aparecer el concepto de la riqueza a través de los bienes materiales, a través de las cosas, ¿ok? No existía el dinero todavía, pero sí existían las cosas. Y ya con eso ya parte la idea también de hacerse de cosas de mala manera. ¿Ok? Ya habiendo una gallina en el pueblo, siempre lo he dicho, el que tenía la gallina era el hombre rico del pueblo. Y estando este concepto, siempre iba a estar el que de alguna manera se adueñaba de esa gallina de mala manera, engañando al dueño de la gallina. ¿Ok? Desde un comienzo de la historia del hombre sedentario, comienzan los problemas, ¿cierto? Y comienzan estos grupos de amigos haciéndose de lo ajeno, digamos, ¿ok? Adueñándose de lo ajeno, de mala manera. Siempre hubo grupos de poder que se hacían de grandes fortunas, inmensas fortunas, ¿cierto? Desde el mundo de la antigüedad hemos conocido historias de hombres ricachones con fortunas prácticamente ilimitadas, ¿cierto? Ahora se hizo famoso ahí en YouTube, ¿cierto? La historia de Mansa Musa. Ah, búsquelo si no lo conoce, ¿cierto? El hombre más rico de la historia. ¿Ok? Que no es un hombre de la actualidad. O sea, ya en el mundo antiguo ya podíamos ver fortunas comparables a las de ahora. Escasamente, ¿ok? Pero provenían de alguna actividad lícita o ilícita, provenían de esas fortunas de alguna actividad, ya sea, qué sé yo, las cosas que siempre han dado más, transporte de carga, la minería, el transporte de cosas ilícitas, el transporte de esclavos, ¿cierto? La venta de esclavos, ¿cierto? Actividades cuestionables pero que dejaban grandes fortunas hasta tiempos muy recientes. ¿Ok? Entonces, la riqueza siempre ha estado también asociada un poco a una leyenda negra, aunque depende, es cuestionable, porque esto es, depende de la moralidad, y la moralidad cambia de acuerdo al área geográfica y al tiempo, ¿cierto? Y tenemos momentos en que por ejemplo,
hoy en día a algunas personas nos molesta, ¿cierto? Estos ricachones, estos nuevos ricos, decían antes, ¿cierto? Esta gente que a lo mejor sin tener muchos méritos tenían grandes fortunas, que si yo pensemos en un futbolista, que tienen tremenda fortuna a veces y son personas no muy destacables, digamos, ¿okay? Destacan solamente por su fama y su dinero, pero no van mucho más allá. Entonces tenemos gente que eso le puede molestar, como ese tipo de personas que al parecer no se merecen esa fortuna y la ostentan de una manera a veces escandalosa, ¿okay? Comprándose artículos extravagantes, en fin. Y a otras personas eso no les molesta, todo lo contrario, los atrae. Es como un ejemplo a seguir, ¿ok? O el rapero de la población, ¿cierto? Exhibiendo cadenas y zapatillas de marca, zapatillas que todos los cabros de las poblaciones se quieren comprar y que a mí me impresiona lo costosas que son. ¿Ok? Y los cabros trabajan varios meses para poder comprarse un par de zapatillas. ¿Ok? No sé si lo dije antes, pero vi por ahí un video que me impactó harto porque estaban en una feria de zapatillas caras y se supone que eran zapatillas así como de optativas y eran sumamente caras, qué sé yo, un mes, 2 meses de sueldo de un cabro joven. Y les preguntaban, oye, pero ¿y por qué te gusta esto? No, es que la exclusividad, ¿cierto? Claro, la zapatilla te hace exclusivo. Comprarte una zapatilla te hace exclusivo. En fin, vamos a hablar de ese asunto. Pero en fin, nos puede molestar o no ese asunto, pero de acuerdo, como les digo, la moralidad cambia, ¿cierto? Y a través del tiempo ostentar la riqueza ha sido mal visto en algunos periodos de tiempo y en algunos lugares, y en otros lugares ha sido bien visto. ¿Okay? Ostentar la riqueza en algunos periodos de tiempo ha sido algo bien visto y otras veces mal visto. ¿Okay? Entonces, es un concepto cuestionable, discutible y abstracto. ¿Okay? El dinero en sí también es un concepto abstracto. ¿Okay? ¿Cuánto dinero es una riqueza ya desproporcionada? ¿Okay? Una vez preguntaban, hacían una encuesta de qué era para usted, qué es un lujo para usted, qué lujo se da usted en su vida. Y un caballero decía, no, pues yo una vez al mes con mi señora vamos y nos comemos un completo, ¿me entienden? Ese era el lujo para esa persona, ¿ok? Un sándwich, comerse un sándwich con su señora. Lo que es un lujo para uno, para otra persona es algo absolutamente común, ¿ok? Y hablando en cuanto a fortunas también, lo mismo. Lo que es una fortuna para una persona, un cajón, una caja de billetes, es una propina para otras personas, ¿ok? El dinero también es un concepto que es no inmoral, es amoral, amoral. Es una cosa que no tiene moralidad, ¿entiendes? Eh, un billete es un billete nomás y ese billete puede ser utilizado de buena manera, de mala manera, como quieran, pero el tema es que el dueño del billete es el que tiene, el dueño del dinero es el que tiene el derecho a utilizar ese dinero, como quiera. Si eso es bien visto o no, eso es otra cosa. Si se utiliza para bien o para mal, eso es otra cosa. Si se utiliza de manera legal o ilegal, también es otra cosa. ¿Me entienden? Pero el dinero es solamente dinero. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema con los ricos? ¿Cuál es el problema con los súper ricos? ¿Cuál es el problema con tener dinero? ¿Ah? O no tenerlo, que también es mal visto o bien visto, dependiendo del tiempo y del espacio. Ser pobre en algunas sociedades es bien visto, ¿sí? Y en otras sociedades no. ¿Ok? En algunas sociedades ser pobre está asociado a ser una mala persona, y en otras sociedades ser pobre hoy en día se está teniendo un poco ese concepto de que ser pobre indica que ser una buena persona. ¿Me entiendes? Tampoco es así. ¿Ah? Si el dinero es dinero nomás. ¿Ah? ¿Dónde está el problema entonces? ¿Ah? Si el problema no está con los ricos, si el problema no está en los pobres. Entonces, ¿por qué siempre tenemos esa sensación de que el dinero es el que está generando
sino bien todos los problemas, muchos de los problemas sociales que existen hoy en día, la desigualdad. ¿Ah? Claro, la desigualdad es abismante, sobre todo en algunos países, ¿cierto? En Chile cada vez se ve es más aguda la desigualdad en cuanto a cosas materiales que hay, en cuanto a dinero, en fin. ¿Ah? Por un lado tenemos una enorme cantidad de población que está muy lejos de llegar a la media de un país europeo. Y por otro lado tenemos una élite en Chile que palidece, ¿cierto? Que oscurece, ¿ah? A los países más ricos de Europa. ¿Mm? Hay gente extranjera que viene acá a Chile y dependiendo del medio en que se rodeen pueden quedar impactados con el nivel de riqueza que hay en este país. Pero eso también dependiendo de con quién se rodee también pueden quedar impactados con el nivel de pobreza que hay ahora. A pesar de que la pobreza había desaparecido, se estaba radicando en Chile. Pero bueno, ya ese es otro tema. Ya todos sabemos que eso se ha revertido en los últimos años. eh, Pasamos de niveles de pobreza menores de 2 dígitos y eso está aumentando rápidamente. En fin, ya, pero vamos al hueso. ¿A dónde querés llegar? ¿Ah? Bueno, para poder entender un poquito este asunto, tenemos que hablar un poquito del lujo y de lo que entendemos por lujo. Antiguamente, como les digo, vi una vez, hace tiempo atrás, una encuesta, esa encuesta donde el caballero decía que su lujo era comerse un completo una vez al mes con su señora, y en esa misma encuesta le preguntaban a la gente, ¿qué es un lujo? ¿Qué para usted qué es algo lujoso? ¿Ok? Y me llamó la atención que la mayoría de la gente de edad contestaba que un lujo era algo bien hecho, ¿me entienden? Algo lujoso es algo que está bien hecho, ¿me entienden? Claro, la gente de edad contestaba eso porque ese era el concepto de lujo que existía antes. Estoy dando lo que yo tengo en mi cabeza. ¿Ah? Yo no he googleado este asunto, no lo googleé para hacer el video. Si es que si va a lo mejor a Wikipedia, si Wikipedia tiene una página acerca de la riqueza y el lujo y las cosas lujosas, a lo mejor se va a encontrar con otra cosa, otro concepto. No me interesa, estoy hablando de mi opinión. Pero el tema va por ahí, de que antiguamente el lujo estaba asociado a cosas, artículos bien hechos o trabajos bien realizados. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque antes de la era industrial todos los artículos eran artesanales, manuales. Entonces la calidad de los artículos variaba mucho de un artesano a otro y a veces el mismo artesano, sus propios artículos variaban mucho y hacían que algunas cosas se extrapolara su valor, ¿cierto? Por lo bien hecho que estaban o el servicio que prestaba esa persona, ¿cierto? Era prácticamente un servicio lujoso, un artesano, un herrero, qué sé yo, lo que sea, un cantero, por lo bien, un cocinero, por lo bien que trabajaba esa persona. ¿Ok? Entonces el lujo estaba asociado a lo que estaba bien hecho, a la belleza también, ¿me entienden? A lo que estaba, a lo que era armónico, delicado, ¿me entienden? Eso era lujoso y era caro, estaba relacionado con el costo, con el precio de ese artículo o de ese trabajo, ¿ok? Pero ese concepto parece que hoy en día no está. Claro, porque luego llega la revolución industrial y comienzan a elaborarse productos masivamente a nivel industrial. ¿Ya? Y se comienza a perder esta idea de que algo lujoso es algo que está bien hecho. Porque claro, desde la industria todos los artículos vienen certificados, son todos iguales. ¿Ya? Todos tienen que traer el mismo peso, los mismos ingredientes, los artículos electrónicos también todos tienen que ser hechos iguales, tienen que responder a los mismos estándares de calidad, está todo homologado, ¿me entienden? Entonces se comienza a perder este concepto de que un artículo destaca por sobre el otro, son todos iguales, ¿ok? Claro, cambian las marcas, unas marcas más que otras, pero, pero se empieza a perder esta idea
de que el lujoso es algo bien hecho y algo que destaca al tiro destaca, en la antigüedad algo lujoso destacaba al tiro, se sabía que era lujoso. Tomabas algo lujoso y ya por el peso se tenía, no, esta cuestión, esta hueá es cara, ¿me entienden? Claro, como les digo, usted me dirá, no, pues, pero es que para eso hay marcas que también entregan un trabajo mejor, ya, pero ahí empezamos con los problemas. Por ejemplo, qué sé yo, un auto. Usted me dirá, no, pues no podéis comparar un furgón, Suzuki, qué sé yo, con un Mercedes-Benz o con un Ferrari, ¿me entienden? ¿Y por qué no? Si son vehículos. En el fondo son todos vehículos, todos automóviles, vehículos, ¿cierto? Motorizados. ¿Ah? No, pero es que el Ferrari, no voy a comparar el tremendo motor que tiene, es una bestia el motor que tiene, porque los compadres le pegan la acelerada y todo, qué espectacular. Sí, pues, pero es que aquí en la ciudad se puede andar hasta 50 kilómetros por hora y en carretera a 100, a menos que estés viviendo en Dubái. Pero no estáis viviendo en Dubái. Entonces, ¿para qué querían un vehículo que llega a 300, 400 kilómetros por hora? De hecho, ¿para qué los fabrican? ¿Para qué fabrican vehículos a más de que lleguen a más de 100 kilómetros por hora? No se necesitan. Está fuera de la ley. ¿Mm? ¿Mm? Porque eso le da el valor agregado. ¿Ah? Eso le da la ostentación que tú necesitas. ¿Ah? Entonces llega la era industrial, los productos se comienzan a homologar, empiezan a ser todos iguales, pero la gente sigue con esa necesidad de destacar a través de las cosas que tienen. ¿Me entienden? De pisotear al de al lado porque yo tengo algo mejor que tú. No, pero lo mío también es igual que tú. ¿No? ¿Ah? Es que yo tengo una cuchara mejor que la tuya. Pero si la mía también es una cuchara. Pero la mía es más cara. ¿Y por qué es más cara? Porque es más cara nomás. Porque es de marca. Y ahí está el asunto. El concepto del lujo ahora. Hoy en día, ¿qué es algo lujoso? Es simplemente un objeto, ¿cierto? Sé yo, aquí están los lentes de mi mamá. Eh, estos lentes tienen un valor, ¿cierto? Por la función que cumplen. ¿Mm? Pero un objeto lujoso, ¿cierto? Es un lente de una cierta marca y que ya extrapola varias veces el costo real que tiene ese objeto por la función que cumple y ya vale 10 veces más. ¿Ah? Por muchos detalles que tenga, ya no se justifica el precio. El precio lo pagas tú por la marca. ¿Ah? ¿Y quién dice que una marca sea más cara que otra? ¿Mm? En el mundo está lleno de personas construyendo cosas. Estaba lleno de industrias elaborando cosas de mayor o de menor calidad. Había competencia. Hoy en día no existe la competencia porque hoy en día existe una entidad superior que dice qué marca destaca de la otra y qué marca tiene el derecho a cobrar más que otra. ¿Qué marca tiene el derecho a convertirse en algo lujoso? ¿Y qué otra marca no la tiene? ¿Ok? Y eso se maneja también en círculos cerrados. Tú tienes que entrar a un círculo de poder, tienes que entrar a un anillo de poder para poder... La cagada de perfume que elaboraste, que es buena, pero no se vende, porque no se vende porque no tienes publicidad, no tienes apoyo, no tienes nada. Tienes que entrar a un círculo de poder para que te otorguen todo eso. ¿Ok? Como en todo lo que hemos visto anteriormente. Si quieres ser científico y quieres que tu proyecto se catalogue como un proyecto científico y no de pseudociencia, para poder publicar, tienes que tener un auspiciador, ¿cierto? Una institución que esté detrás, un mago que te apoye, ¿cierto? Si eres político, lo mismo. Tienes que tener, nadie, ni un pelagato puede hacer carrera política solo, ¿ok? Los políticos independientes no existen, ni siquiera los políticos que se autodenominan como independientes. Ellos tienen que estar igual subyugados a un conglomerado político,
aunque no sea un partido político, pero sí a un grupúsculo medio raro que está ahí, que tiene que ver con el tema de la política. O si no, no tienes dinero para la campaña, no tienes dinero para pagarte la carrera universitaria, no tienes dinero para sacarte la fotito, no tienes dinero para comprarte la buena ropa para poder hacer campaña, no tienes dinero para tener el buen autito para poder ostentar que eres una persona exitosa y así aparentar ser un mejor político. En fin, no puedes, no puedes ser. Y eso es todo orden de cosas, ¿ok? Y lo vemos en las personas también que fabrican cosas o ofrecen servicios que también están subyugados a estos círculos de poder para que los apunten con el dedo, con la varita mágica, ¿cierto? Para que tu producto, tu cagada de producto, pueda tener un valor 10 veces más caro de lo que realmente es, de lo que realmente ese producto cuesta. ¿Ok? Ese es el lujo hoy en día. ¿Ok? Pagar por pagar un precio más elevado por algo que no tiene ese valor. Yo sé que me lo van a discutir, yo sé que me van a decir, no, estás equivocado, o sea, si tú compras una cuestión de marca, estáis pagando por la calidad. Bueno, el que entiende, entiende, el que no entiende, no entiende nomás, pues, ¿qué más? En fin, este concepto es el que va asociado también a la riqueza. ¿Ok? Hoy en día, Hoy en día el problema no son los súper ricos, el problema no es la riqueza, el problema es cómo te haces de esa riqueza. ¿Ok? Si usted trabaja, ¿cierto? Sacó su carrera y le fue bien y trabajó y se pudo colocar en un puesto de acuerdo a su carrera y tuvo la suerte de trabajar toda su vida, ¿cierto? Diligentemente en lo que usted estudió, qué sé yo, y se pudo desarrollar de manera laboral y llega a una edad madura con un cierto patrimonio que usted se lo ganó. ¿Quién le puede criticar eso? ¿Ok? Y si usted es un súper rico porque supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida y no solamente se quedó ahí, sino que comenzó a hacer negocio y todo el asunto y llegó a hacer una fortuna, un capital aún mayor y se convirtió en lo que hoy la izquierda apunta como un súper rico, ¿quién le puede criticar eso? ¿Y quién le puede echar mano a su patrimonio? Nadie, nadie. El problema no son los ricos, el problema son los ricos, los cómo se hacen los ricos. ¿Ok? Lo moralmente cuestionable no está en la cantidad de dinero que tenga una persona, no está en qué se gasta el dinero de esa persona, a menos que se lo gaste en algo ilegal. Lo moralmente cuestionable está en las personas que se hacen grandes fortunas de manera no solamente ilícitas, sino que inmorales. ¿Ok? Recurriendo a sufrimiento de otras personas y recurriendo al bolsillo de otras personas, a estrujar a otras personas, lo que vimos en el ABC Dios, ¿ok? Y que no supe explicar en ese momento. Eh, no te entrampes ahora, Esteban, vais bien. Discúlpenme, la maquinita a veces se me empieza a fallar. Eh, Miren, me fui a negro otra vez. Entonces estamos en que la forma de hacer esa fortuna no es la adecuada, no es la que corresponde. ¿Ok? Y eso se debe, y si es así, eso se debe investigar, ¿cierto? Se debería investigar, pero eso no sucede. ¿Ok? Sucede a un cierto nivel. Eso atrapa a las personas, entre comillas, honradas. ¿Entiendes? Porque si usted tiene un negocio, insisto, yo sé que esto lo he dicho otras veces, pero si usted tiene un negocio y a usted le va bien, olvídese del negocio, o usted tiene una cuenta en el banco, ¿eh? Y usted el día de mañana deposita o va aumentando su cuenta del banco a una velocidad 10 veces más rápida de lo que lo había hecho normalmente. De inmediato el banco va a poner ojo en su cuenta. Y a lo mejor incluso pueden llamar hasta una investigación, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué este caballero está haciendo dinero de forma tan rápida y no lo tiene justificado? ¿Me entiendes?
Pero ¿qué pasa con los verdaderos súper ricos que duplican sus fortunas de miles de millones de dólares o de euros o lo que sea y las duplican? ¿Ah? O sea, estamos hablando de un alza, no de un 6%, 7%, estamos hablando de un 100%. ¿Ah? O a veces disminuyen, ¿cierto? Ya lo hemos dicho otras veces. Y nadie los investiga. Ahí a nadie le llama la atención. ¿De dónde provienen esas fortunas tan grandes? Son personas iluminadas por Dios que de un año para otro pueden duplicar esas fortunas de miles de millones de lo que sea. ¿Mm? Hay un dicho, ¿cierto? Por ejemplo, en una población marginal, ¿ah? Siempre se dice que en la población, ¿cierto? En la pobla, todos los vecinos saben dónde vive el narcotraficante. Todos saben, porque la casa se destaca de las demás. ¿Ok? Entonces uno dice, si todo el mundo sabe dónde vive el narcotraficante, solamente por eso, solamente porque envía señales el narcotraficante, ¿por qué chucha no lo agarran? ¿Ah? ¿Por qué la policía no hace su trabajo? ¿Ah? Si un vecino común y corriente sabe dónde vive el narcotraficante, ¿por qué no atrapan a ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Ah? Hay algo que no funciona, ¿cierto? Pero todos saben dónde vive el narcotraficante, ¿cierto? Ya, llevemos eso mismo al plano de los millonarios, al plano de los súper ricos. También es exactamente lo mismo. Todos los millonarios saben dónde está el millonario que se hizo de su fortuna de mala manera y de muy mala manera. Todos saben dónde está el millonario al que no hay que tocar, al que realmente hay que hablarle con respeto. ¿Me entienden? Todos los millonarios saben cuál es. Entonces, si todos saben quién es el súper rico, quién es el millonario que se ha hecho de su fortuna de muy mala manera, ¿por qué no lo atrapan? Al igual que el narcotraficante de barrio. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nadie hace su trabajo? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la riqueza? ¿El problema es el dinero? ¿El problema son los ricos? ¿El problema son los pobres? No. El problema es la corrupción y el problema es, no sé si llamarlo delincuencia. No, esto es más allá de la delincuencia, ¿cierto? ¿Mm? Ese es el problema. Ese es el problema. Que tú tengas dinero, más o menos dinero, eso no le debería importar a nadie. Lo que sí nos debería importar a todos son los desgraciados que se hacen de esa fortuna de mala manera, ¿no? Y a distintos niveles, ¿cierto? De forma corrupta, a distintos niveles. Y a un nivel de corrupción en donde ya nos empiezan a sacar la comida de la boca y no nos damos cuenta de lo que nos están haciendo. ¿Mm? Y aquí es donde tenemos que empezar a ver, ¿cierto?, cómo el nivel de vida de las personas ha ido bajando, cómo esto va avanzando rápidamente, nos están dejando sin alimentos, el precio de los alimentos lo están inflando artificialmente. Al final del video voy a dejar ahí algunos material anexo con respecto a esto. Y ni siquiera sabemos quién nos está haciendo este daño. Son fortunas escondidas tras bambalinas, ¿ok? Ya hace tiempo que se está diciendo de que este asunto de estas publicaciones de Forbes de las mayores fortunas que se publican todos los años, ya hace tiempo que se viene diciendo que realmente esas no son las mayores fortunas y que el hombre más rico del mundo no es el que aparece en Forbes, sino que el que le da dinero al hombre más rico del mundo para que pueda duplicar su fortuna de un año para otro. ¿Okay? El hombre más rico del mundo que aparece en Forbes tiene un benefactor que a él le entrega dinero. Y esas son las mayores fortunas, las que no se ven, ¿cierto? Las fortunas de las monarquías árabes, de la monarquía inglesa. Pero no solamente de eso, sino que de estos conglomerados, ¿cierto? De grupos económicos que ahora manejan el mundo. Destacando entre ellos el más grande de todos, ¿cierto? Por lo menos visiblemente, BlackRock, ¿cierto?
y que imponen estos grandes empresas de administración de bienes y que imponen sus reglas, como la publicidad a través de las empresas que dependen de ellos, muchas empresas, de la Agenda 2030 y de la agenda ecológica, feminista, LGTB y todo eso, ¿cierto? Y por eso estamos invadidos, vea una tanda comercial, y por eso estamos invadidos de toda esa cultura, como dicen, esa cultura woke. Yo no entiendo bien ahí el concepto, pero así lo definen. Y todas las plataformas, ¿cierto?, que están obligadas a tener inclusión forzada en sus películas, a dar vuelta a la historia en sus películas, en fin, todo lo que estamos viendo hoy en día no lo hacen por gusto, lo hacen porque están obligados a través de estas empresas enormes con esas fortunas que están ahí en la nebulosa, ¿cierto? El director de BlackRock no tiene legalmente una fortuna tan enorme, pero todos sabemos que eso no es así. En fin, qué distinto sería el mundo a lo mejor si realmente las personas que tienen que cumplir con regular todo ese tipo de cosas y con perseguir a los malos hicieran su trabajo, ¿cierto? Y se eliminara partiendo el narcotraficante de barrio y cortándole la cabeza también a estos verdaderos súper ricos, pero que se hacen de su fortuna de mala manera. ¿Okay? En un video de Virtus Veritas, no sé si le robo ahí a lo mejor algún pedacito de su video para poder complementar la idea. Esta persona explicaba, ¿cierto?, todos estos aspectos económicos a nivel de persona individual que han bajado a partir de mediados de los años 70, cómo ha bajado el nivel de vida de las personas a partir de los años 70, ¿cierto? Yo conversaba, ¿cierto?, en otro video de que los viejos de antes, aunque no tuvieran tanta educación, aunque fueran viejos alcohólicos o que fueran de una moralidad cuestionable a lo mejor o medio irresponsable, los viejos de antes siempre tenían mayores oportunidades que nosotros. Las oportunidades de hoy día también están, pero están desvaloradas. ¿Okay? Un viejo antes trabajaba 6 meses, un año, y ya le cambiaba su nivel de vida. Inmediatamente un hombre que trabajaba, que era bueno para trabajar, destacaba inmediatamente. Hoy en día, puta, que cuesta avanzar, es como estar caminando en el barro, es como estar caminando en un pantano. No se puede. ¿Ah? Y comienzan un montón de cuestionamientos. Y es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué a mediados de los 70 comenzó a bajar tanto el nivel de vida de las personas? Bueno, este caballero del Virtus Veritas explicaba de que eso era producto de la ley que hizo Nixon, ¿cierto?, a mediados de los 70, de eliminar el factor oro como índice económico primordial, digamos, en Estados Unidos. ¿Okay? Es decir, Estados Unidos tiene esta economía porque tiene esta economía respaldada por una cantidad física de oro que lo respalda. ¿Entienden? Y los países también tenían que tener una cantidad física de oro para respaldar sus economías. ¿Okay? Nixon eliminó ese concepto y al hacer esto pasó una cosa. Hubo un quiebre, un antes y un después. Y esto tiene que ver con que desde que se creó, ¿cierto?, los bienes materiales decíamos de que había gente que se ganaba esos bienes materiales de mala manera. Luego, ¿cierto?, a fines de la Edad Media comenzó poco a poco a desarrollarse el uso del dinero, ¿cierto?, y del dinero en papel. Apareció la banca, ¿cierto? Esta idea de gente que te guardaba tu dinero y que a la vez podía trabajar tu dinero y después entregarte, incluso ofrecerte intereses por este favor de guardar tu dinero. ¿Okay? Y la banca podía comenzar a hacer negocios. Obviamente ahí nacieron un montón de mafias, ¿no? ¿Okay? Lo hablábamos en otra ocasión, ¿cierto? Todos estos videos y todas estas historias que hay acerca del imperio veneciano, ¿cierto? Y de cómo se podían hacer grandes fortunas de mala manera, nuevamente creando guerras, financiando guerras, traficando esclavos, traficando drogas
y también traficando, controlando, ¿cierto? Lo- las actividades lícitas, ¿ok? Pero todas estas actividades estaban limitadas, tenían un límite. Bueno, y no nos olvidemos también de que en ese tiempo existían algunas entidades con una fuerza superior para poder también intervenir en algunos casos estas grandes fortunas con una excusa religiosa. Estamos hablando de la Inquisición, que no solamente tenía el poder de perseguir a herejes, sino que también fortunas malavidas. Lamentablemente en el tema de la Inquisición hay mucha leyenda negra y también falta mucho, se perdieron mucho material, muchos documentos y cosas para poder asegurar por qué lado, hasta dónde llegaba una cosa y hasta dónde no, hasta dónde comenzaba hasta dónde terminaba la leyenda y comenzaba la realidad, comienza la realidad. Pero por lo menos en teoría tenemos que pensar de que la Inquisición cumplía también ese rol. Hoy en día prácticamente no existe nada, ¿no? Porque las autoridades económicas están involucradas con estas grandes fortunas entre las sombras, ¿ok? Y hoy en día todos estos malos, los malos de antes, que trabajaban que ganaban fortunas con sufrimiento humano y que lo siguen haciendo hoy día tienen un plus, ¿ok? Y ese plus es el tema de lo que hizo Nixon, de eliminar el oro. ¿Por qué? Porque al eliminar el factor oro, los países, cuando hacían trabajos, cuando hacían negocios con particulares, ¿cierto? Como tenían que justificar la base económica para justificar, ¿cierto? La base de la economía era el oro, entonces, como los países tenían que justificar que tenían esa cantidad de oro, también al trabajar con empresas particulares, también tenían que exigirle a esas empresas que sus fortunas también tenían que estar respaldadas por una cierta cantidad de oro físico, ¿ok? Entonces Nixon, al eliminar ese asunto, simplemente dejó la puerta abierta para que los estados, para que los países pudieran hacer negocios incluso con empresas de papel. ¿Me entienden? Si en el papel funciona, si en el papel es legal, vamos, echémosle para adelante nomás y hagamos el negocio, ¿cierto? Y, y, y esto dio pie para un montón de triquiñuelas y estafas legales, ¿ok? Que nos afectan a todos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se infla una economía que no existe. El Estado produce más dinero al hacer grandes construcciones, al hacer grandes inversiones con empresas inexistentes de papel. Y ese dinero alguien lo tiene que pagar. Ese dinero ficticio, ese dinero que no existe, que no está respaldado por algo físico, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo paga? La gente de a pie. El hombre pobre lo paga a través de un impuesto. Un impuesto que se llama inflación. ¿Ok? Y ese impuesto no lo paga el hombre rico. Y voy a dejar también un video bastante cortito, de unos cuantos segundos, donde José Piñera, el hermano de Sebastián Piñera, nos indica esa situación, pero sí, tal cual como se los dije ahora. ¿Ah? El creador de la FP, un tipo, un astronauta en economía, ¿cierto? Y dice exactamente lo mismo. La inflación es un impuesto al hombre pobre que no lo paga el hombre rico y emplea el lenguaje esotérico del alfabeto. ¿Ok? Por lo tanto, nuevamente, esto no se trata de un tema de estar resentido con las personas ricas. No, si no ese es el tema. El tema es cómo detener, cómo detener a los malvados que se hacen fortunas de mala manera. Y muchas veces creyendo que incluso ellos están respaldados con entidades superiores, entidades divinas. ¿Ah? No lo digo yo, lo creen ellos. Ellos son los conspiranoicos. ¿Mm? Y creyendo muchas veces esas personas que ellos son merecedores de eso porque Dios está con ellos, no sé qué Dios, eh, o que ellos pertenecen a un círculo humano especial, ¿me entienden?
Por lo tanto, tienen derecho a esa información y tienen derecho a entrar a esos círculos de poder, en donde se manejan estas grandes fortunas, en donde te tocan con la varita mágica y tú de la noche a la mañana aparecen estos nuevos ricos, ¿cierto? Onda, ¿cómo se llama el Tesla? No, el de los autos Tesla, ¿cómo se llama el tipo? Se me olvidó, pero todos estos nuevos ricos, que son tan maravillosos, tan inteligentes, que su inteligencia los lleva a ser multimega entero millonarios. No es porque reciben plata a manos llenas, simplemente porque entran a un círculo de poder. Y si no me lo cree, revise las listas de Forbes de un año para otro y vea las fluctuaciones entre los personajes, entre los 10 más ricos del mundo que aparecen ahí. Va a ver que algo no cuadra. Obviamente, hay otra mano que mete mano a esas fortunas, entregando y quitando. ¿Me entienden? Y ahí estos grandes empresarios tocados por una cosa angelical, que tienen un nivel de inteligencia superior, ¿cierto? Se chupan el dedo y simplemente se quedan mirando cómo les quitan plata o cómo les entregan también sacos de dinero. ¿Ok? Entonces, y repito, si aquí el que quiere entender entiende, y el que no va a seguir buscando excusas para justificar el sistema. Pero el problema no son los súper ricos, el problema no es el dinero, el problema no son los pobres. El problema es que los que realmente roban dinero a manos llenas y nos roban nuestra vida, finalmente, porque hoy en día el dinero también es una representación de vida, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. Están ahí, pero la casa del narcotraficante millonario, ¿cierto? Todos los millonarios saben dónde queda. Pero es calladito. Igual que en la pobla, igual que en el barrio. Todos saben dónde está el delincuente. No hay que tocarlo. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense. Y si hay inflación, ese dinero compra cada vez menos y la dueña de casa lo sabe. Va a comprar al mes siguiente y el dinero vale menos. La inflación es un tremendo impuesto a la gente pobre. Si a mí no me interesan los ricos se cuidan solos. Los ricos saben cómo ahorrar para la vejez, siempre lo han sabido. Tienen cuentas, tienen propiedades, tienen campos, tienen fondos. Esto lo hicimos en Chile por la gente pobre, porque la gran injusticia de América Latina es que este es un continente rico potencialmente. Pero lamentablemente sus élites políticas, empresariales, han destruido América Latina. La inflación es un impuesto a los pobres. Te voy a mostrar una cantidad impresionante de datos que te harán comprender qué pasó de verdad en 1971, por qué pasó lo que pasó y cómo hemos llegado donde estamos ahora. Lo primero que se hace evidente es que algo sucedió en 1971. Este hecho queda claro en una serie de gráficos, todos basados en datos del gobierno, que muestran varias tendencias económicas extrañas que comenzaron en ese año 1971. Como por ejemplo, la desigualdad de ingresos, por ejemplo, comenzó a empeorar mucho. Los salarios que habían seguido de cerca la productividad y el crecimiento del PIB durante décadas comenzaron a quedar muy rezagados en la productividad y el crecimiento económico. La inflación se disparó, creciendo a un ritmo más rápido que en cualquier periodo del siglo anterior. La brecha de ingresos entre los estadounidenses de color y los blancos, que se había estado cerrando rápidamente desde 1950, casi dejó de cerrarse. La enorme disparidad entre la apreciación de la vivienda y el ingreso medio en las ciudades más deseables de Estados Unidos. En el sitio web mencionado puedes ver, consultar y comparar
todos estos datos y verás que hay un verdadero punto de inflexión en 1971 cuando todo empezó. Algunas personas culparon a Richard Nixon por sacar a Estados Unidos del patrón oro. Otros dirían no fue FDR quien es el culpable. Nixon tomó una decisión crítica, detuvo temporalmente, entre comillas, la redención de oro. He dicho entre comillas porque, sin embargo, el movimiento de Nixon no fue temporal. Estados Unidos se convirtió en lo que se conoce como un sistema de moneda fiduciaria en el que el papel es moneda de curso legal respaldado no por oro, plata u otra materia prima, sino por un decreto del gobierno. Los que tienen el control y el poder les gusta un sistema de dinero fiduciario, les permite financiar todos los programas y agendas que de otro modo no podrían costear. Desafortunadamente, todo ese gasto tiene un costo. Claro, ¿no? La deuda federal se disparó de 398 mil millones de dólares en 1971 a 2,7 billones de dólares en 2021 y 28,8 billones de dólares en la actualidad. Pero, como muestran los gráficos anteriores, esos no son los únicos costos. No es casualidad que el 1% de la población del mundo tenga un porcentaje récord de toda la riqueza. El sistema de dinero fiduciario ha permitido que quienes están en el poder corrompan la moneda para enriquecerse a expensas de otros, y la inflación es un impuesto para que lo tengas en cuenta. Todo en nombre del altruismo. Entonces, ¿qué pasó de verdad desde este momento? Bien, a partir de 1971, la productividad aumentó mientras que los salarios se estancaron. El PIB aumentó, pero la parte que iba a los trabajadores se desplomó y los precios de la vivienda se dispararon, lo que llevó a que los ahorros, entre comillas, de los estadounidenses quedaran indisolublemente ligados al valor de la vivienda. Sugiere que en todo el mundo aumentaron los episodios de hiperinflación, las monedas colapsaron con más frecuencia y hubo un aumento en el número de crisis bancarias. La tasa de ahorro personal cayó por un precipicio y la tasa de encarcelamiento se multiplicó por 5. Las tasas de divorcio se dispararon y el número de personas de veintitantos años que vivían con sus padres aumentó exponencialmente. Lo más horrible de todo, el número de abogados se cuadriplicó. Y cuando miramos cosas como la obesidad, algunos podrían decir que eso no está relacionado con el fin del patrón de oro. ¿Estás seguro? Entonces, ¿por qué la gente tiene que comer muchos más alimentos subsidiados que hace 60 años? ¿Y por qué los cultivos subsidiados número 1 son el azúcar y el maíz? ¿Te has preguntado alguna vez? Y por supuesto, sucedieron otras cosas en 1971. El Foro Económico Mundial, también llamado el Foro de Davos, una organización no gubernamental internacional que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad, fue fundado en ¡Bingo! 1971 por Klaus Schwab, profesor de economía en Suiza. El Foro Económico Mundial aboga por un mundo globalizado gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas, lo que ya ha hecho conocido a través de las iniciativas como el Gran Reset
STO y el rediseño global del mundo actualmente conocido. Piénsalo profundamente. Explotación ganadera de vacas lecheras, de vacas frisonas en Belalcázar, provincia de Córdoba. Y estamos con Pilar Esquinas. Hola amigos, mayo de 2023, con lágrimas en los ojos, con una impotencia brutal. Y estamos en la explotación de José. ¿Qué te está ocurriendo, José? Pues nada, que están abusando de nosotros, Puleva, pero vamos, a las claras. Nos están haciendo que firmemos unos contratos que no llegan a coste de producción. Y nada, como desde ayer no hemos firmado los contratos, estamos tirando la leche. Esto está ocurriendo. El heno que hemos comprado nos está costando a 336 euros la tonelada. ¿Cuánto antes a cuánto estaba? Pues el heno a 100 euros la tonelada. 100 euros la tonelada, ahora está a 300. A 336. ¿La paja a cuánto estaba? El año pasado a 7 pesetas y ahora? este año a 25. Y ayer estuvimos hablando para que nos trajeran 2 camiones y no nos quieren ya servir paja a esos precios. No sé a qué precio ya... Políticos, se os llena mucho la boca. Se os llena mucho la boca diciendo de que es que estabais consiguiendo contratos para que se firmaran siempre por encima de los costes de producción. Estáis mintiendo, estáis engañando a la gente, pero sobre todo estáis trayendo ruina y pobreza. Así es. Toda esta maquinaria que veis aquí, esta estación Nordeño, vale muchísimo, pero que muchísimo dinero. Pero también los sueldos. Esto estáis arruinando. Sueldos, ilusión, pero sobre todo las inversiones. ¿Cuánto cuesta este tractor? Hoy día un tractor de estos caballajes vale 190.000 euros masiva. ¿Y cuánto valía antes? Pues 110, 115. El remolque que vemos atrás. El carro mezclador, pues el carro mezclador antes valía 40.000 euros y ahora vale 70.000. Esto están llegando y soportando todos los ganaderos. Aquí tenemos una representación en Belalcázar, en Córdoba, de gente que son independientes, gente que querían vivir en paz y que les estáis jodiendo la vida, señores políticos. Tanto cargo, tanto estar en los sillones y cómo estáis destrozándole la vida a la gente. Estáis intentando no solamente ya dañarles a ellos, sino también a nuestros alimentos y sobre todo a poder conseguir alimentos de calidad y de España. Esto está pasando en Córdoba, por favor os pedimos que difundáis estos vídeos. Están tirando la leche, estamos en mayo de 2023, no, esto no es ficticio, esto es la realidad que está pasando en el campo, pero esto no es un accidente, aquí no hay nada accidental, estáis cumpliendo una agenda y no queremos estar en esta agenda. Llevamos muchos años, sobre todo los 5 últimos años, que todos los que estáis en el Congreso y en el Senado, estáis firmando nuestra muerte, nuestra ruina, y ya estamos cansados de tener que sufrir todo esto.